Bueno, ¿cómo realicé el taller final de seguimiento? Bueno, este constó de 5 pasos o 5 preguntas. En la primera es un programa, bueno, de empleados. Aquí lo que nos piden como A es completar la información y realizar la tabla de probabilidades. Entonces, esta tabla pues la realicé gracias a la información que me daban aquí, donde nos dicen que el 80% de los empleados son mujeres, el 20% son hombres y que el 90% de las mujeres fueron a la universidad y el 78% de los hombres fueron a la universidad, y pues que para poder realizar esto pues entonces tuve en cuenta esta información y pues como no me daba el 100% completo, pues entonces lo que hice fue calcular para que me diera el 100% en cada uno de ellos. Como variables tuve los géneros, que es hombre y mujer, y tuve, bueno, si asistieron a la universidad o no asistieron a la universidad. Hacer esta sumatoria me dio 1, que equivale al 100%. En la B me piden cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada sea mujer que no asistió a la universidad. Entonces aquí lo que realicé fue la fórmula de intercepción, donde utilicé la información de que sea mujer y pues quien sea mujer y que no asistió a la universidad. Entonces, pues hacer la multiplicación me dio un resultado de 0,08. Entonces, como respuesta, la probabilidad de que la persona seleccionada sea mujer y que no asistió a la universidad es de un 8%. Entonces, acá podemos evidenciar. En el C me dice que el género y la asistencia a la universidad son independientes. ¿Y por qué? Para yo poder demostrar esto, lo que realicé fue la fórmula de la independencia, donde pues utilicé lo que es la asistencia a la universidad y el género. Entonces, la asistencia a la universidad, bueno, el género y la asistencia a la universidad. Entonces, pues se puede observar que no nos dio el mismo resultado. Entonces, como respuesta, como no son iguales los resultados, se concluye con la información pues de la tabla y la información obtenida en la fórmula, que los eventos género y asistencia no son independientes. Entonces, género e independientes no son independientes, ya que cada uno obtuvo un valor diferente. Si hubiesen obtenido el mismo valor, ya hubiese sido 0,72 los dos o 0,70 los dos, pues sí serían un valor dependiente uno del otro. Y por último, en el primer punto, nos pide que construyamos un diagrama de árbol que muestre la probabilidad condicional, la probabilidad conjunta. Entonces, aquí podemos ver, bueno, la probabilidad marginal. Aquí podemos observar que esta ramificación es la probabilidad condicional y las operaciones son la probabilidad conjunta. Bueno, este árbol lo realicé pues gracias a la información que obtuve aquí, pues que obtuve en la tabla. Entonces aquí podemos evidenciar, y al hacer la sumatoria de estos pues me dio el 1, que esto equivale al 100% de la información. Segundo, eh, dice un test diseñado para diagnosticar el cáncer de cuello uterino tiene un coeficiente de falsos negativos y falsos positivos, lo que nos dice que cada uno de ellos equivale al 0,10 y que de una cierta población el 2% de las mujeres están afectadas por este cáncer. Entonces, como las variables que utilicé fue enfermedad, en la enfermedad pues está si tiene la enfermedad y no tiene la enfermedad. Y la otra variable que utilicé fue el diagnóstico, que es el positivo, y el diagnóstico negativo. Entonces, para esto realicé mi diagrama de árbol, donde nos dice que el 2% son las mujeres afectadas. Aquí tenemos el 0,2, que equivale al 2%, y el resto es el 0,8, que equivale al 80%, para que me dé el 100%. Y nos dice que los falsos negativos y los falsos positivos, cada uno equivale al 0,10, que este equivale al 10%. Entonces acá tenemos falso negativo, falso positivo, 0,10, 0,10. Y aquí en las
tenemos el 0,90 y el 0,90 porque al ser la sumatoria entre cada uno de ellos nos da el 100%. Y aquí tenemos la probabilidad conjunta, que pues es la multiplicación de la condicional con la marginal. Y al ser la sumatoria nos da el 1%, que equivale al 100%. ¿Cuál es la probabilidad que una mujer de la población elegida aleatoriamente tenga cáncer de cuello uterino dado que su resultado en el test es negativo? Para hacer esto lo que utilizo son los negativos. Entonces aquí, dado a que la tenga en negativo y dado a que no la tenga también en negativo. Entonces lo que hago es utilizar los dos. Entonces aquí tengo la fórmula de valor predictivo negativo. Entonces utilizamos los negativos. Al hacer la división me da 0,3. Como respuesta, la probabilidad de que una mujer de la población elegida aleatoriamente tenga cáncer de cuello uterino, dado que su resultado en el test es negativo, es de un 3%. Entonces es una probabilidad muy baja. Tercer punto. Bueno, aquí nos dice que se realiza un estudio de síntomas clínicos para la identificación de la tosferina con niños. Bueno, se hacen unas muestras de 233 muestras a 233 niños. Nos pide que hallar la aproximación del coeficiente falso positivo y el valor real positivo del test. Entonces, para esto realicé una tabla de probabilidad. Esta tabla la realicé pues gracias a esta tabla. Entonces, para que me dieran los numeritos, o bueno, cada uno de los resultados que tengo acá, por ejemplo, lo que dice es que el 83 lo dividí por el número total de la muestra y pues aquí me dio el resultado. Así sucesivamente hice con cada uno de ellos, hice la totalidad de cada uno de ellos y al ser la sumatoria me dio 1%, acá lo podemos ver, que este 1% equivale al 100%. Y también realicé el diagrama de árbol con sus variables. Las variables que utilicé es el estado. En el estado está tosferina presente, es esta, tosferina ausente y pues las dos presentes, sí o no. Positivo, negativo, sí positivo, no negativo. Tenemos la prevalencia, la sensibilidad y la especificidad. Para poder pues saber cada una de ellas, lo que realicé pues fue la fórmula de sensibilidad, de especificidad y pues la prevalencia la teníamos acá, que es la totalidad de todo el resultado. Al hacer también aquí la operación de probabilidad conjunta, gracias a la prevalencia y la sensibilidad, pues obtuvimos los diferentes resultados. Nos piden que hallamos el coeficiente de falso positivo. Entonces acá lo tenemos, falso positivo es de un 35,7, 0,357. Entonces como respuesta la aproximación de falso positivo es del 36%. Entonces acá está, lo aproximamos. Esto quiere decir que el 36% de los niños no presenta tosferina, pero el diagnóstico les dio positivo. También tenemos el valor predictivo positivo, donde utilicé solo los positivos. Así la tuviera o no la tuviera, utilicé los positivos. Y aquí tenemos el resultado. Entonces, como respuesta, el valor predictivo positivo es del 58%. La probabilidad de que un niño presente síntomas de tos aguda y parezca la enfermedad de tosferina es del 50%. Esto lo podemos evidenciar en el diagrama. Este resultado nos indica que la presencia de la tos aguda de un niño no es posible indicador de la presencia de una tosferina, pues se observa que el 36% de los niños dieron positivo en el diagnóstico estando sin los síntomas y el valor predictivo positivo pues es el de 58%. Cuarta, nos dice que realicemos el valor predictivo positivo de cada uno de los conjuntos. Entonces, en la A realicé pues el diagrama gracias a la información que me daban de sensibilidad, prevalencia y especificidad. Aquí tenemos que la prevalencia es el 0,10 tenemos y el 0,90 pues es lo que me falta para que me dé el 100%.
La sensibilidad es el 0,95 y pues lo que me falta para que me dé el 100% es el 0,05 y la especificidad es el 100% o bueno el 1, entonces no necesito nada. Entonces por eso acá da el 0,0. Al hacer la probabilidad conjunta, pues obtuve la información, al hacer la suma me dio 1 que equivale al 100%. Y como respuesta puedo decir que el valor predictivo positivo de este conjunto es de 100%, al realizar la fórmula me dio el 100%. B. Acá tenemos también, realicé lo mismo, el diagrama de árbol con sensibilidad, prevalencia y especificidad. Como respuesta, el valor predictivo positivo de este conjunto es de 17%. Aquí lo tenemos, valor predictivo positivo. Y en la sed, también realicé el diagrama, hice tal cual como hice con los dos primeros. En respuesta, el valor predictivo positivo de este conjunto es del 53%. Y en la quinta, y por último, nos piden que hacer la tabla, hallar el riesgo relativo, hacer la conclusión y por último hacer el diagrama. Como primero, para realizar la tabla tuve en cuenta la información que me daban aquí. Entonces, como por ejemplo que el total de la muestra es de 1992, que el 11 eran adictos a las drogas, que 46 tenían buenas sintomáticas de tuberculosis que sí tenían. Bueno, y gracias a esto pues pude dar la totalidad de la tabla. Al hacer la sumatoria y hacer la tabla de probabilidad me dio 1 que equivale al 100%. En el B me piden hallar el riesgo relativo. Al hacer la operación, donde dice que la D es el evento de tener la enfermedad y el E es el evento de grupo expuesto, entonces se puede concluir que el riesgo relativo que el grupo expuesto tiene es del 1,6 más que la probabilidad de que los no expuestos desarrollen la enfermedad. Y por último, tengo que construir el diagrama. Entonces el diagrama lo construí pues gracias a parte de información que me daba de la tabla y también realicé lo que es la fórmula de la sensibilidad y la de la especificidad teniendo en cuenta el riesgo relativo que me dio aquí en el B. Entonces así fue como realicé todo mi parcial y pues la conclusión de cada uno de ellos.